Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando en este momento a nuestro link, a nuestro curso de epilepsia para becados y médicos no especialistas. Hoy estamos ya en nuestra última sesión. Vamos a tener las dos últimas clases de este ciclo ya de 4 semanas. Mi nombre, les vuelvo a repetir, mi nombre es Loreto González. Soy coordinadora de educación continua en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Estoy acá como para darles la bienvenida, que hagamos una breve introducción en estos minutos en que empiezan a conectarse más personas. Contarles que hoy día tendremos las dos últimas clases, como les decía. Ya vimos en las primeras semanas los temas de introducción a la epilepsia, con los conceptos básicos sobre el diagnóstico, por ejemplo, que estuvo a cargo el doctor Tomás Mesa. Vimos también los principios generales con respecto al tratamiento de esta enfermedad y más o menos cómo se comporta en términos de su pronóstico. También tuvimos la oportunidad de ver algunos temas más específicos, por ejemplo, el rol de la enfermería, cómo es súper importante la función en el tratamiento de personas con epilepsia, de cuidadores y de familiares. Y también después tuvimos ya temas más específicos, como epilepsia en la niñez y las principales comorbilidades que se presentan en esta etapa de la vida. La semana pasada pudimos ver el tema de epilepsia en el adulto, las principales comorbilidades que se presentan en adultos y adultos mayores también, y un tema súper importante que fue el de epilepsia y mujer, cómo se comporta específicamente en el caso de las mujeres, gracias a la participación de importantes neurólogos. La semana pasada fuimos con la doctora Mónica González, con la doctora Clarisa Fabres, etc. Y hoy día nos corresponde cerrar ya con nuestras dos últimas clases. Vamos a tener el tema de epilepsia y familia, y también el manejo de crisis en servicios de urgencia y estatus epiléptico. Ya les voy a contar con respecto a nuestras expositoras del día de hoy. Y recordarles, para finalizar, y antes de partir, que este curso tiene la posibilidad de una certificación para ustedes. Tenemos ya más o menos el registro de quienes están interesados en poder recibir el certificado. Tienen que cumplir el requisito de asistencia que les explicamos las semanas previas y tienen que rendir una prueba. Esta prueba estamos ya haciendo los últimos detalles en su elaboración con los distintos expositores, y la idea es poder mandárselas a sus correos electrónicos las fechas que están ahí, entre el 10 y el 13 de noviembre debería llegarles a ustedes esta prueba, y van a tener un plazo máximo para rendir y que podamos evaluar los contenidos, que va a ser el viernes 20 de noviembre. Hasta esa fecha vamos a estar recibiendo entonces la prueba de vuelta para poder evaluar. Y cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, la hacen llegar al correo electrónico que les he repetido semana a semana, que es cursos@liche.cl. Bueno, en nuestra página web, también si ustedes pueden conocerla, van a ver que está toda la información en las noticias con respecto a este curso, y también van a ver ahí que están los links de acceso a nuestro canal de YouTube, donde pueden visualizar las clases si es que hay alguna clase que no la pudieron ver completa, que tuvieron alguna interferencia en la conexión, etcétera. Están disponibles también para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Bueno, y para comenzar, ya con un poquito más de gente en nuestra sala virtual, voy a dejar con ustedes a nuestra trabajadora social, la señora Elizabeth Caro. Ella nos está acompañando hoy día desde la ciudad de Curicó, porque, bueno, trabaja en la Liga, pero en esta ciudad, y ella nos va a dar el tema de epilepsia y familia. Muchas gracias, Loreto. Voy a... ¿Ahí sí? ¿Se ve? Todavía no vemos tu presentación. Todavía no la vemos, Eli. Va, a ver, vamos de nuevo. Ahí sí. Ahí sí, Eli. ¿Sí? Ya.
Perfecto. Ya, pues entonces esta tarde voy a presentar acerca de epilepsia y familia. El temario de esta presentación contiene una definición de familia, una presentación de un caso, epilepsia en la vida familiar, respuestas frente al diagnóstico crónico, estilos de familia y algunas recomendaciones. Puedo sacar esto de acá. Perfecto. Ya, acá vamos a considerar esta definición de familia dentro de las múltiples definiciones de familia que hay, ¿cierto? Nosotros como Departamento Social de la Liga nos identificamos con esta, dado que es más inclusiva, más integradora. Tomamos esta definición de Salvador Minuchin y Fishman del año 1985, donde define a la familia como un grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y a la evolución, ¿ya? La familia también es entendida como un sistema, por lo tanto, lo que ocurre en una de sus partes, ¿cierto?, afectará a todo el grupo familiar. Acá les voy a presentar este caso, que es real, pero el nombre ha sido cambiado. Ella es Javiera, de 7 años de edad, compone una familia extensa, vive con ambos padres, abuela materna y hermano de 10 años de edad, en un sector rural de la región del Maule. Su padre se desempeña como obrero agrícola, madre es dueña de casa y la abuela es pensionada. Fue derivado al neurólogo por la profesora del colegio, dado que se desmayó y es la segunda vez que sucede. Luego de recibir atención médica y realizado exámenes, Javiera es diagnosticada con epilepsia y queda con indicación farmacológica. Los padres no quedan conformes con el diagnóstico, consultan con otros 2 neurólogos en Santiago, confirmando definitivamente lo señalado. Javiera inicia el tratamiento con medicamentos, el que a los 2 meses es suspendido por la madre, ya que considera que no le hace bien. ¿Ya? A partir de este caso, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con la familia frente al diagnóstico de una enfermedad crónica, que siempre podría acarrear, ¿cierto?, consigo una serie de reacciones en el grupo familiar y en el paciente. Acá mostramos un poquito algunas emociones que podría presentar la familia, como sentimientos de frustración, inseguridad, miedo, depresión, negación u otros. En el caso de la epilepsia, una dificultad importante es lo impredecible de las crisis. El impacto de la epilepsia en una familia determinada no solo depende del tipo y frecuencia de las crisis, sino también de la característica de la familia donde surge el diagnóstico. Por lo tanto, no existe una forma determinada de reaccionar, dado que cada familia es única y dependiendo de sus características es como enfrentará la situación que se encuentre viviendo. El diagnóstico de epilepsia en particular tiene un componente biológico, ¿cierto?, que es el diagnóstico clínico, que afecta el sistema nervioso y sus manifestaciones, pero también tiene un componente psicológico, que es lo emocional y la autoimagen del paciente. Y un componente social, que es la reacción de la familia y el entorno familiar frente al diagnóstico. Para abordar estos elementos, debemos contemplar el trabajo en equipo multidisciplinario, tanto con el paciente como con la familia de este. Acá, en 1993, este autor Cincotta definió las etapas por las que pasaría una familia que recibe un diagnóstico cierto de una enfermedad crónica y las relacionó con las etapas del duelo. Inicia acá con un prediagnóstico que podría significar una etapa de incertidumbre para la familia. Y para algunas familias a veces es vivido como el peor tiempo. Acá se pueden observar también los recursos concretos con los que cuenta una familia, las fortalezas, las debilidades. Como en el caso de la familia de Javiera, muchas veces hay un recorrido por varios médicos antes de tener el diagnóstico, incluso con la esperanza de que el diagnóstico sea otro. Ya en el momento del diagnóstico, este puede ser un impacto para la familia, pero para muchas familias también puede ser un alivio. En el sentido que al saber que es epilepsia, que se podría controlar con un fármaco y a partir de eso detener las crisis, para la familia puede ser más, y lo hemos visto, puede ser más tranquilizador que a veces pensar que pueda ser un diagnóstico
de salud mental y que muchas veces podría ser mucho más difícil de controlar o de enfrentar por el grupo familiar. Bueno, está estudiado y además la experiencia del trabajo con familias nos indica que la etapa del diagnóstico podría suponer también para ellos una necesidad de apoyo y contención, porque también determina una sensación de pérdida de las experiencias habituales del grupo familiar y de la vida regular que tenía la familia. También nace una sensación de incertidumbre, disolución de algunos sueños o proyectos que tenía esta familia, ¿cierto? Puede presentar una sensación de falta de conocimiento, confusión o angustia frente al diagnóstico. Un gran desafío para la familia es comunicar sobre el diagnóstico al resto de la familia y al entorno. Acá pueden presentarse también sentimientos de incompetencia frente a los cuidados. Y aquí es recomendable para la familia conectarse con sus pares o con otras personas en la misma situación. Cuando la familia ya tiene el diagnóstico y ha vivido este proceso, es posible pasar a una etapa de inducción o aceptación. La familia ya empieza a aceptar que son parte del mundo médico, se inicia el tratamiento, la familia se instruye, se prepara y empieza a reestructurarse con nuevas tareas. Lo impredecible de las crisis podría ser lo más difícil y doloroso de asumir. También la pérdida de control sobre nuestra vida y nuestros proyectos. Acá es importante fortalecer los recursos existentes. Y es tremendamente importante el rol del equipo médico que interviene con este grupo familiar. Finalmente, hay una etapa de remisión, donde ya se es consciente de la enfermedad y sus restricciones, pero la vida continúa. Entonces es posible sentir desgaste y aislamiento, por lo tanto son muy importantes las redes de apoyo. También es importante considerar que dependiendo de las características de cada familia, es el tiempo que permanecerán en cada etapa. Pero estas etapas tampoco son lineales, y está la posibilidad de retroceder cuando ocurra un nuevo evento asociado al diagnóstico, y también es posible que haya familias que no pasen por todas las etapas. Este nuevo evento en la familia, ¿cierto?, podría implicar pasar por una crisis. Acá tomamos una definición de Silvia Raffo del año 2005, que nos muestra la crisis como un estado temporal de trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso inesperado que es vivenciado como amenaza o pérdida y que resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de la persona para enfrentar los problemas. Es difícil para el paciente o para la familia, ¿cierto? Porque también nos invita a reconocernos como débiles. Esta crisis que podría presentar una familia es una crisis no normativa situacional, ¿ya? Que se diferenciará de las crisis que vive una familia en el tránsito habitual de su ciclo vital, donde la familia oscila entre periodos de estabilidad y cambios, ¿cierto?, que son definidos como las crisis normativas o crisis del desarrollo que experimentan las familias, que son eventos familiares que provocan cambios en el ritmo normal, algunos momentos de estrés propios de la vida familiar, desequilibrio y reestructuración. Son etapas de cambio y crecimiento, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, el paso de la etapa a la adolescencia o a la adultez de los hijos, etapa de nido vacío, la muerte de un ser querido. En este caso es un evento inesperado, por eso hablamos de crisis no normativa o situacional. Bueno, como cada familia enfrenta este diagnóstico, dependerá únicamente de las características de cada familia, de sus recursos, de su historia particular, de la etapa del ciclo vital que esté viviendo, el nivel de gravedad del diagnóstico también. No va a ser lo mismo recibir un diagnóstico de epilepsia de ausencia a un diagnóstico de epilepsia refractaria, ¿verdad? Entre otros elementos. Sin embargo, hay situaciones y estilos de reacciones habituales, típicas. Acá presentaremos 3, ¿cierto? La sobreprotección, la ausencia de límites y la desintegración familiar. Y la vamos a presentar con una caricatura, ¿cierto? Porque son bien extremas los 3 tipos de familias, que como nos fuimos a los extremos, la vamos a caricaturizar un poquito.
Tenemos a las familias sobreprotectoras. Este estilo familiar se caracteriza por exceso de control y supervisión. Esto podría impedir el normal desarrollo de las capacidades del paciente. Muchas veces es la propia familia el primer agente estigmatizador. Hay una transmisión temprana del estigma. Y esto de manera sostenida podría invalidar a la persona con epilepsia. Podría obstaculizar su autocuidado y generar una sobrecarga en el cuidador. Acá es muy importante educar y sugerir estrategias diferentes. No haga lo que el paciente pueda hacer en forma autónoma. Dele responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. Escuche y respete sus decisiones. Que muchas veces el paciente ni siquiera conoce el medicamento que utiliza. Por lo tanto, es importante enseñarle a ser responsable, devolverle la responsabilidad de su salud y su tratamiento. Muy importante promover la autonomía. Acá nos vamos a ir al otro extremo. Familias sin límites o permisivas. Este estilo familiar estará caracterizado por la ausencia de normas. Al no existir disciplina, podría dificultar la implementación de los hábitos de autocuidado. Se podría instaurar la manipulación y la pataleta como estrategia. Es bastante habitual conversar con las familias y que señalen que no llaman la atención a los hijos o no ponen límites o les dificulta la generación de hábitos, por ejemplo, porque cuando les dicen que no, el paciente hace pataleta y eso podría generar crisis. Entonces es muy importante que las familias conozcan, busquen herramientas y se eduquen en esos aspectos. Podría existir dificultades en el manejo del paciente, en sus relaciones sociales, y esto podría traer retraso en el cumplimiento de los hitos del desarrollo. La falta de rigurosidad en el tratamiento podría favorecer también las conductas de riesgo, lo cual va a influir negativamente, ¿cierto?, en la salud del paciente. Acá es importante educar en el autocuidado y ser enfático en informar sobre las consecuencias negativas de este estilo familiar y en la importancia de establecer roles, funciones, normas y conductas que sean consistentes en el tiempo. Recordemos el caso presentado en la viñeta clínica, donde la madre deja de dar el medicamento a Javiera porque encuentra que no le hace bien, sin consultar con su médico tratante. Hace una semana, esa madre nos contactó desesperada porque la paciente estaba hospitalizada con crisis recurrentes. Por último, está el efecto de la desintegración familiar. Acá la lámina nos muestra, ¿cierto? Dice, él está a punto de destruir su primera ciudad y tú estás en reunión. Se ha observado y estudiado que muchas familias desarrollan una dinámica donde uno de los integrantes se lleva toda la carga del cuidado del paciente. Acá se van a conjugar varios elementos. Ausencia paterna o materna o del cuidador y roles muy rígidos. Desacuerdos en el modo de cuidar, educar o enfrentar el tratamiento. No existe apoyo mutuo en los momentos de mayor tensión o estrés. Se pueden generar celos en algún integrante del grupo familiar por pérdida de atención. Ocurre mucho que la atención está más centrada en el paciente y ocurre mucho también que se define solo un cuidador, que es el que sabe el medicamento que toma, los horarios que tiene, la alimentación que tiene que tener, quién es su médico tratante, qué hacer en caso de urgencia. Y esto también produce que el resto de los integrantes se vayan alejando, descansen en este cuidador, porque muchas veces este cuidador tampoco les permite ser parte de este proceso. Esto genera ausencia de comunicación y distanciamiento también. Conflictos y diferencias por estas rigideces de roles, lo que va a llevar también a una sobrecarga del cuidador. Acá algunos de los elementos claves para los equipos de salud, ¿cierto?, son fortalecer los factores protectores que cada familia tiene. La mayoría de las familias tendrá algo que se pueda potenciar, incluso las que se pudieran observar o apreciar más negligentes. Acá tomamos la definición que hace Romagnoli, Cusmaniti y Caris, que nos dice que toda familia puede ser protectora por el solo hecho de generar lazos de afecto. Cada una tiene su sello particular, su dinámica y estilo propio. La historia de la familia, la forma de demostrar cariño, los valores que transmite, etc.
constituye la identidad, y la identidad de cada familia es protectora en la medida que podemos reconocerla, apreciarla y nutrirnos de ella. Acá tenemos una serie de elementos identificados como factores protectores. Partimos con fuertes vínculos al interior de la familia. Cercanía, apoyo emocional, un trato cálido y afectuoso con los hijos, por ejemplo. Es importante considerar que la fuerza de los vínculos establecidos en las etapas previas a la adolescencia resulta un factor protector en las conductas riesgosas que puedan aparecer en esta etapa. Esto está dado por el nivel de preocupación y de atención que tienen los padres con sus hijos. Los hijos perciben que los padres tienen tiempo para ellos. Hay una expresión abierta de cariño en la familia, conocimiento de los problemas y necesidades de cada hijo. Todos los integrantes de la familia involucrados, padres involucrados, conocimiento de las actividades, de los amigos de los hijos, dónde están, qué hacen, con quién se relacionan, a dónde van y con quién. Fijarse en los programas de televisión que ven, la frecuencia con que comen juntos, conocer a sus amigos, etc. Después tenemos una disciplina familiar adecuada y normas claras de conducta dentro de la familia. Los padres protegen a los hijos cuando establecen límites claros, compuestos por pocas normas, bien definidas, bien comunicadas, pero también adaptadas a la etapa del desarrollo de sus hijos. Luego hay un fortalecimiento y desarrollo de habilidades personales y sociales en los hijos. Los factores protectores individuales más importantes son autoconcepto y autoestima positivos, tolerancia a la frustración, adecuada resolución de conflictos, adecuada toma de decisiones. Aquí es clave cómo nos comportamos los adultos, porque el aprendizaje se da por modelaje, ¿verdad? Y somos nosotros quienes entregamos esas pautas con lo que hacemos más que con lo que decimos. Después tenemos una conversación y estilo de comunicación positiva. Acá se promueve el diálogo abierto acerca de los sentimientos y opiniones. Se respetan y toleran las diferencias individuales. Después tenemos un estilo de resolución de conflictos colaborativo. Frente al conflicto se consideran los intereses y preocupaciones del otro, y también las propias. Los miembros de la familia son capaces de generar una atmósfera relajada, con sentido del humor y alegría, sin violencia, agresividad o descalificaciones. Considerar todos estos elementos nos ayudará a promover en los integrantes del grupo familiar una mayor capacidad de resiliencia. La experiencia del diagnóstico en la familia y las crisis que podría implicar es una invitación también a reorganizar los roles en el sistema familiar, en el cuidado, en la economía, en las tareas, ¿cierto? Desde el prediagnóstico hasta la etapa de remisión. Y este proceso debe involucrar a todos los integrantes del grupo familiar. Seguimos acá con los cuidadores, ¿cierto? Tan importante. Porque a ellos, ¿quién los cuida? Acá muestra diferentes estudios que las mujeres dedican 4,7 horas de labores de cuidado y del hogar, mientras que los hombres destinan 2,8 horas en las mismas tareas. La buena noticia, ¿cierto?, es que actualmente estamos enfrentados a la crisis sociosanitaria mundial por COVID-19 y las dinámicas de las familias han ido cambiando y lo seguirán haciendo. De todas formas, siempre es importante orientar a los cuidadores y cuidadoras en su propio autocuidado, valga la redundancia, a partir de las búsquedas de redes de apoyo. Porque dentro de esto la mala noticia también es que los cuidadores que ya tenían sus espacios de autocuidado también los han perdido, ¿cierto? Porque están suspendidos o detenidos los grupos presenciales, los grupos de autocuidado, y hoy día la mayoría de las actividades sigue siendo al interior de la casa. Pero sin duda que el trabajo en red, que ser parte de un grupo ayudará al cuidador, ¿cierto?, a aliviar esta carga. En resumen, el diagnóstico de una enfermedad crónica como la epilepsia al interior de la familia implicará estrés y una reconfiguración del sistema familiar y rompe el mito de la salud perfecta. Tener presente las reacciones del entorno familiar respecto al diagnóstico de la epilepsia es un elemento importante en el manejo de la persona con epilepsia y su tratamiento.
Esta situación inesperada y desafiante debe ser comprendida como una crisis situacional o no normativa. Tener conciencia sobre el funcionamiento y el estilo familiar es un elemento que nos puede ayudar a prevenir ciertos patrones y promover los factores protectores de cada familia. Junto con la entrega del diagnóstico, las indicaciones médicas y farmacológicas, ¿verdad? Por otro lado, el cuidado del cuidador es otro aspecto relevante a considerar, tratando de evitar su sobrecarga. Entregar orientaciones de manejo familiar, buena comunicación y reparto de las responsabilidades. El ejercicio de la empatía, la expresión de emociones y un lenguaje simple y comprensible contribuye también a una adecuada configuración familiar. Educar es empoderar a la familia y a la persona con epilepsia. Permite disminuir el estigma social y el miedo que acompaña a la epilepsia en diversos ámbitos, en especial en el educacional o laboral. Facilitar el contacto y el compartir experiencias con otras familias, sugerir redes de apoyo, es tremendamente importante para poder sostener el diagnóstico y el cambio que va a traer al grupo familiar. De esa forma se asume un abordaje integral en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Eso es todo. Muchas gracias. Tienes que dejar de compartir, Elizabeth, por favor. Ya, inmediatamente. Algo me pasó acá que no... Ahí sí. Ya, ahí estamos ya, Elizabeth. Muchas gracias por tu presentación. Les recuerdo a nuestros espectadores que están en sala que sus preguntas las pueden canalizar en esta herramienta de preguntas que tiene Zoom y posteriormente en el momento de la mesa redonda, que será dirigida por nuestro coordinador de extensión, el doctor Jorge Feste, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. Y ahora para continuar vamos a nuestra última clase de este curso online y voy a dejar con ustedes a la doctora María Francisca López, que es neuróloga infantil y es epileptóloga. Ella también trabaja en nuestro centro médico y ella nos va a hablar sobre el tema de manejo de crisis en servicios de urgencia y estatus epiléptico. Me parece que está en silencio. Doctora. Tu micrófono, Francisca, actívalo. Ya, vamos a ayudarla por acá. Vamos a... Ahí sí. Parece que ustedes me tenían silencio. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya, Loreto, gracias por tu presentación. Bueno, agradezco la invitación primero que nada y sí, claro, yo soy de la casa. Yo, para los que no me conocen, yo soy neuropediatra epileptóloga y trabajo en el Centro Médico de la Liga contra la Epilepsia y también me desempeño en el Hospital Ezequiel González Cortés y en el Centro Avanzado de Epilepsia de Clínica Las Condes. Y el tema que se me solicitó revisar hoy es manejo de crisis en servicio de urgencia y estado epiléptico. Bueno, algunas definiciones, algunas situaciones importantes. No sé por qué siempre que me toca revisar algún tema me aparece el reloj y el contra del tiempo. En general, neurología infantil, yo soy neuróloga infantil, en algunos casos voy a estar un poco más enfocada hacia la parte pediátrica, pero traté de hacerlo de una manera más general porque sé que hay especialistas de adultos. Pero siempre me toca partir con esto del apuro, del contratiempo, del reloj y del timing y que finalmente el cerebro es tiempo. Pero bueno, en medicina y en pediatría especialmente eso es así y en este tema particularmente es aún más. Por lo tanto,
este cuadro muy interesante, ¿no es cierto?, de Dalí, la persistencia de la memoria, que tiene que ver con la relatividad del tiempo en este caso, no nos va a servir, porque aquí tenemos que ajustarnos, pero mucho, mucho, a los horarios, y más aún, en algunos casos vamos a ir con cronómetro, vamos a tener que ir con un cronómetro en la mano, y a veces quizás tan literal como eso, en que vamos a tener que encargarle a alguien que nos ayude un poco con los tiempos, y algo que uno debería hacer cuando llega un paciente, tener a alguien, una enfermera que nos vaya como marcando los tiempos desde el momento en que el paciente llega y desde el momento en que vamos haciendo las distintas terapias, porque eso es muy, muy, muy importante también. Bueno, en 1970, hace harto tiempo ya, se empezó a definir, la LA empezó a definir lo que es esto de los estatus convulsivos, y se definió como una crisis lo suficientemente prolongada o repetida como para provocar una condición fija y duradera. En el 81 la ILAE revisó esta definición y habla de crisis que no muestra signos clínicos de detención después de una duración mayor, a la que abarca la gran mayoría de las crisis en la mayoría de los pacientes, o crisis recurrentes sin remediación interictal de la función de base del sistema nervioso central. Ahí empiezan entonces a extender un poco más la definición. En el 1993 aparece esta definición que quizás ustedes por ahí han escuchado, pero fue la definición con la que yo al menos me formé, y es esto de que el estatus correspondía a una crisis que se prolongaba por más de 30 minutos, o crisis recurrentes, pero sin recuperación de conciencia, que duraban de 30 minutos o más. Y esto de la recuperación de conciencia es bien importante, porque eso marca la definición. En pediatría es bien frecuente que tengamos pacientes que tienen muchas crisis en el debut, pero sin embargo, entre crisis, juegan, se ríen, comen, hacen su vida normal y vuelven a hacer otra crisis, incluso a veces crisis muy, muy, muy seguidas, crisis intercurrentes, agudas, pero con recuperación de conciencia. Estrictamente eso no cae dentro de este diagnóstico. En 1999, Lowenstein, que es un autor que ha escrito mucho sobre estatus, lidera una publicación en relación a una definición más operacional de estatus epilépticos, tratando de obligar a un manejo más precoz. Y fíjese lo que ocurre: de tener un límite de tiempo de 30 minutos, nos bajamos a un límite de 5 minutos. O sea, hubo una reducción, pero muy importante en relación a la definición en tiempo de lo que es estatus. Y se definió como crisis que duran 5 o más minutos, o las mismas crisis repetidas de antes, sin recuperación de conciencia entre ellas, que también juntas duraban más de 5 minutos. Entonces fíjese lo importante en el cambio de esta definición. ¿Y por qué 5 minutos? Esa es la pregunta. Hay varias publicaciones en relación a demostrar que en realidad las crisis, la mayoría de las crisis convulsivas tienden a ser autolimitadas. Es decir, el paciente tiene parte de la crisis y la mayoría va a durar 3 minutos, 1 minuto, incluso está en este trabajo de Teodoro y colaboradores, mostraron que incluso con video AIG las crisis en promedio duraban 62 segundos, o sea, 1 minuto. Por lo tanto, espontáneamente la mayoría de las crisis tienden a durar no más de 3 a 5 minutos. Si una crisis ya duraba más de 3 a 5 minutos, significa que esa crisis es altamente probable que no sea autolimitada y se va a prolongar. Y esa justamente va a corresponder al grupo de pacientes que van a entrar en esta definición de estatus. Y por eso es que esta definición es de 5 minutos. Esta es una publicación que es más bien pediátrica, pero que apunta un poco a lo mismo. En lo que se pretende es destacar que la definición de estatus epiléptico está basada en la duración de la crisis, pero una definición más operacional sería tratar a cualquier niño que llegue convulsionando en servicio de urgencia como un estatus epiléptico. Y aquí quiero volver un poco al título de esta presentación, donde a mí se me pidió hablar del abordaje del paciente que llega convulsionando en el servicio de urgencia y estatus convulsivo. Finalmente, lo que se propone en este paper, y por eso es que lo muestro, es que nosotros deberíamos asumir a todo paciente que llega convulsionando como un estatus epiléptico. Y si uno lo piensa, es lógico, ¿no es cierto? Es lógico, porque uno no sabe en qué momento o si ese paciente va a corresponder a este gran grupo de pacientes que van a ser autolimitados, que a los 5 minutos, o 3, 5 minutos, o 62 segundos, la crisis va a
revertir sola. Y por lo tanto tenemos que asumir cada vez que nos llegue un paciente convulsionando a servicio de urgencia, o cada vez que estemos en la UTI o en intermedio o en MQ y está el paciente hospitalizado, por otra razón o por lo que sea, y hace una convulsión, tenemos que asumir que ese paciente podría evolucionar hacia un estatus epiléptico, ¿ya? Por otra parte, es muy importante también considerar que cuando el paciente alcanza físicamente al servicio de urgencia, el paciente viene de su casa, y el paciente nunca llega a los 3 minutos, llega probablemente a los 5, a los 10. Por lo tanto, este paciente ya lleva un buen tiempo de crisis, entonces el paciente que llega convulsionando al servicio de urgencia, no le pregunten ni de dónde viene, ese paciente viene en estatus. Viene en estatus, o sea, si en el momento en que me encuentro con viene en estatus porque ese paciente no alcanza a llegar en 30 segundos ni en 62 segundos al servicio de urgencia. Por lo tanto, el tema es el mismo. El título es para una misma situación. El paciente que llega convulsionando al servicio de urgencia es un paciente que hay que considerar que está en un estatus epiléptico. En relación a epidemiología, algunas notas sobre esto. La distribución, como casi todo en epilepsia, tiene esta distribución bimodal, que es más frecuente en los menores de 1 año, seguido luego por un grupo de 1 a 4 años, donde aumenta un poco más, pero después definitivamente disminuye, y por supuesto vuelve a aumentar hacia la edad adultez, mayores de 60 años. Y este es un dato importante en relación a la mortalidad. El estatus, sobre todo en los pacientes mayores, tiene una mortalidad muy alta, 20%, es decir, 1 de cada 5, ¿verdad?, de los pacientes adultos podrían fallecer en este contexto. Y en los niños, si bien es menor, no es tanto, pero es relevante, es un 3% de pacientes que debutan con estatus y que podrían fallecer. De los niños con epilepsia, alrededor del 20% tendrá al menos un episodio de estatus en algún momento de su evolución. Y en este sentido yo siempre hago una especie de mea culpa con esto, porque nosotros deberíamos hacer el diagnóstico de epilepsia e inmediatamente instruir a los pacientes en el uso y el manejo, y quiero aprovechar de dejar como este aviso, que los pacientes deben manejar algún tipo de benzodiazepina, ya sea diazepam para uso rectal o midazolam para uso bucal, para el manejo de las crisis en la casa, porque en la medida en que los pacientes que tienen el diagnóstico conocido de epilepsia son manejados de manera ambulatoria y precozmente fuera de la institución hospitalaria por los padres, disminuir la probabilidad de estatus, y eso es muy importante. Y a lo mejor este 20%, o este 12%, sí, perdón, este 20%, si hiciéramos un manejo nosotros un poco más riguroso en relación a eso, quizás lo podríamos reducir. Son pacientes que sabemos que tienen epilepsia, y sabemos que 1 de cada 5 también van a hacer algún momento estatus, por lo tanto, ese paciente debería manejar estos fármacos en su casa, ¿ya? Esa es una nota un poco aparte. Por otra parte, hay pacientes que nunca supieron que tenían convulsiones, en su vida habían tenido nada, y debutan como estatus, 12% de ellos, y por otro lado de los pacientes con estatus, 70-80% tendrán epilepsia. Claro, eso es muy relacionado con la etiología, ¿verdad?, que va a dejar probablemente un grado de secuela, y probablemente después continúen con epilepsia. Y este es un paper en el que va a ser gran parte de mi presentación, que es un paper que fue publicado en 2015 por la ILAE, conducido por el doctor Eugene Trinca, donde también participaron, bueno, los autores que uno más ve cuando revisa los temas de estatus, el doctor Shina, el doctor Shorbon y Lowenstein, y ellos en el 2015 se reunieron y publicaron esto, que tiene que ver con algunas definiciones nuevas y clasificación nueva de estatus epiléptico. Y ellos mencionan aquí que en realidad la idea de esta clasificación, como casi todas las clasificaciones que se tratan de hacer, siempre con muy buena intención por supuesto, es tratar de unificar criterios y que todos hablemos más o menos lo mismo, y sobre eso tratar de entregar alguna base de tratamiento que por supuesto beneficia a los pacientes, ¿ya? Y ellos destacan aquí unos puntos importantes en relación a la publicación, en relación a 2 conceptos nuevos que ellos revisan, y uno es esta definición de 2 tiempos, que son, ellos llaman la dimensión operacional del tiempo 1, del T1, y del tiempo 2, del T2,
correspondiendo al tiempo 1 al momento en que yo debería haber ya iniciado el tratamiento de la convulsión. Y el tiempo 2 definido como el tiempo en el largo plazo, cuando la convulsión se ha prolongado, podría empezar a producir algún daño cerebral. Por lo tanto, tenemos dos contratiempos. Uno es que tenemos que iniciar tratamiento de esa convulsión lo antes posible, porque tenemos el T1 que vamos a revisar, y dos, porque tenemos un T2, y es el momento en que esa convulsión, si se ha prolongado, va a empezar a producir daño cerebral. Y lo otro que revisaron en este paper es una nueva clasificación que también la vamos a revisar. Esto entonces es lo que les comentaba en relación al tiempo T1, que es el tiempo en el cual debe iniciarse el tratamiento, y lo definieron para 1, 2, 3 tipos de crisis. Uno son las crisis generalizadas, tónico-clónicas, las crisis focales con compromiso de conciencia y las crisis de ausencia. El T1, o sea, el momento en el cual yo ya debería estar tratando la crisis para una generalizada es de 5 minutos. Tengo que llegar antes de eso. Para la focal con compromiso de conciencia es de 10 minutos. Tengo que llegar antes de los 10 minutos, y para la ausencia de 10 a 15 minutos. Y el T2 definido entonces como este tiempo en que podría comenzar la injuria cerebral. Para la generalizada es de media hora, es muy poco tiempo. Para las focales con compromiso de conciencia es 1 hora, que también puede ser muy poco tiempo, y para las de ausencias no lo pudieron definir, ¿ya? Continuando un poco con la presentación, en este paper entonces se revisa la clasificación, se hace una nueva clasificación de los estatus epilépticos en base a 4 parámetros: la semiología del estatus, la etiología, la edad de presentación y las características electroencefalográficas. En relación a la clasificación semiológica, no es focal y generalizada como todo en epilepsia. En este caso, más tiene que ver con síntomas motores presentes, o con síntomas motores ausentes, o más bien con síntomas motores prominentes o sin síntomas motores preeminentes, porque en esto no es una cosa como que es con o sin, ¿no es cierto? Predomina en uno el síntoma motor y en otro el síntoma motor es menos evidente, un poco para hacer la diferencia entonces entre lo que es estatus convulsivo de estatus no convulsivo, y así es como ellos lo clasifican. Y con las distintas clasificaciones, subclasificaciones para el estatus convulsivo y las distintas subclasificaciones para el no convulsivo, que tiene mucha relevancia en el manejo de los estatus en el adulto, y aquí entonces entra el paciente que está en coma y quiere saber si está en estatus no convulsivo, y viene toda esta discusión a partir de este grupo de pacientes. El segundo pilar de clasificación es la etiología. La etiología es muy importante porque, como todo en medicina, la etiología finalmente me va a determinar tratamiento. Y en el estatus convulsivo no es diferente, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, es muy importante determinar etiología, porque eso también me va a ayudar a determinar o orientar un poco mi tratamiento, ¿ya? En relación a etiología se definen 2 grupos. Uno, el grupo con causa conocida, el llamado sintomático, y otro grupo con causa no conocida. Y del grupo de causa conocida sintomática, definieron el sintomático agudo, que es aquel paciente que no tiene antecedentes previos ni de epilepsia ni una otra patología que podría generar un estatus, y que presenta algún evento agudo que va a determinar que evolucione como un estatus epiléptico. Lo más frecuente: accidentes cerebrovasculares, isquémicos hemorrágicos, trombosis venosa, intoxicaciones, infecciones del sistema nervioso central, traumatismo encefalocraneano, encefalopatía hipóxico isquémica. Y el otro grupo, el sintomático remoto, en el caso de tener un paciente que tiene alguna alteración previa, con una epilepsia previa, pero que tiene el infortunio de ser sometido o de estar expuesto a algún otro evento agudo que va a determinar que genere un estatus epiléptico, ¿verdad? El otro grupo es el grupo de pacientes progresivos, que se llama, que afortunadamente es muy poco, pero corresponde a los pacientes con tumores del sistema nervioso central, con epilepsias progresivas, demencias y errores innatos del metabolismo. Y por último está el grupo de los pacientes que tienen una epilepsia con un síndrome conocido y que desarrolla un estatus epiléptico en relación a ese diagnóstico previo de ese síndrome epiléptico que tenía el paciente. El estatus también puede ser catalogado como estatus no refractario y estatus refractario superrefractario. El estatus no refractario en la mayoría de los casos ocurre en pacientes con diagnóstico de epilepsia ya conocido,
que podría ser un punto a favor, ¿no es cierto?, para el paciente que tiene epilepsia y que de pronto no se tomó el medicamento, tuvo vómitos, está con diarrea, mala absorción del fármaco, o baja los niveles plasmáticos, dosis subóptima, etc. Ese paciente debuta con un estatus epiléptico, recordemos 20% de los casos, que podríamos mejorar si le diéramos la indicación de irse con su benzodiazepina a su casa, ¿no es cierto?, y que de pronto hace un estatus, pero pudiera ser que ese grupo evolucione de una manera no tan severa como el resto, que está más asociado a alguna causa sintomática, este grupo sintomático agudo que va a ser un estatus por un accidente vascular, por una enfermedad aguda. Y por otra parte hay otro grupo que también define en este paper, y que es este grupo quizás más de especialidad, ¿verdad?, en que tenemos la duda, está como ahí en el límite, en el borde, entre si es o no es estatus epiléptico. Uno a veces le toca ir a la UTI y los pediatras, en mi caso, me dicen, bueno, ¿está o no está en estatus? Y bueno, hay casos en que no tenemos el diagnóstico muy claro, especialmente, por ejemplo, en pacientes con encefalopatía. En el hospital nos acaba de pasar con una pacientita grande, como de 3, 4 años, que debutó con crisis, venía recién llegando a Chile, creo, y tenía el diagnóstico reciente del retraso muy severo, y debutó con crisis, estuvo hospitalizada, pero esta paciente tenía un basal muy, muy bajo, y finalmente sus crisis estaban en el contexto de una encefalopatía hepática, encefalopatía epiléptica. Por lo tanto, esa paciente probablemente no iba a mejorar mucho más con todo lo que nosotros hiciéramos. Y sus crisis eran parte de su encefalopatía epiléptica, ¿verdad? El otro grupo es el paciente que está en coma, que tiene algunas alteraciones en el electroencefalograma, pero no son evolutivas, por lo tanto no es claramente un patrón electroencefalográfico concluyente. O el típico paciente que es portador de una epilepsia y que de pronto hace algún trastorno de conducta muy complejo, y los psiquiatras siempre nos piden también ayuda sobre eso, y que está haciendo, por ejemplo, una psicosis, o un paciente que está cursando con algún estado confusional agudo y que tiene algún patrón electroencefalográfico. Pero eso es más de resorte de especialidad. En relación a la clasificación etiológica, este cuadro se repite en varias publicaciones. Es importante que lo manejen y lo conozcan. Hay una base de estudios que uno debería hacerle a un paciente que está cursando un estatus epiléptico, que incluye el test rápido de glucosa, el glucotest, el control de la vía aérea, ¿no es cierto?, el ABCD de la vía aérea, algunos test de laboratorio que muchas veces las enfermeras se los toman sin que uno les pida. Afortunadamente nos están ayudando en eso, para evaluar la función renal, la función hepática, para evaluar algún trastorno hidroelectrolítico, rápidamente tratar de conseguirse un debido monitoreo continuo y si no un electroencefalograma, y la tomografía. La tomografía, el escáner es muy importante, un examen que está en todos lados, y que nos va a permitir identificar muchas de las cosas. Recuérdense que las causas son accidentes cerebrovasculares, isquémicos hemorrágicos, traumatismos encefalocraneanos, entonces son causas que podríamos ver en una neuroimagen. Y eso es muy básico de tener en cuenta para solicitarle a un paciente que está cursando un estatus epiléptico, para tratar de hacer una definición más etiológica. Luego, en una segunda fase, podríamos hacer un estudio un poco más dirigido, ¿no es cierto? Si el paciente es pediátrico, sabemos que una causa muy frecuente son las infecciones, por lo tanto a lo mejor habrá que hacerle luego del escáner una punción lumbar al paciente, a lo mejor va a haber que realizar un estudio toxicológico en otros casos, a lo mejor vamos a tener que ver algún estudio inmunológico de acuerdo a la orientación etiológica que tengamos de ese paciente, estudios metabólicos, infecciosos, y a lo mejor también vamos a tener que llegar al estudio de una resonancia cerebral, dependiendo del caso. Esto es para mostrarles recordarles que seguramente ustedes participaron. Este es un webinar que organizamos en la clínica, una serie de webinars que organizamos en la clínica, y tuvimos la oportunidad de poder invitar al doctor Eugene Plinka, que él es autoridad mundial en realidad en lo que es estatus, y el día 19 de agosto él nos hizo una presentación. Yo no sé si la tienen, lo menciono porque voy a sacar algunos extractos de su presentación y las voy a mostrar aquí, porque quizás si él aparece ahí mostrando, para ustedes va a ser más importante, no, pero quiero destacar algunos puntos importantes que él mencionó en su presentación. Por ejemplo, en relación a etiología,
Como les estaba comentando recién, entonces, en este paper se divide en la etiología conocida y no conocida, y la conocida la sintomática que conversábamos recién, y la no conocida o criptogénica. Y dentro de esto, de las no conocidas, él presentó 2 papers donde se hicieron estudios de grupos N bastante grandes de pacientes que debutaban con estatus epiléptico y buscaban la etiología. Y encontraban un número más o menos constante de grupos de pacientes de etiología no conocida, que es un 25%, es decir, 1 de cada 4, ¿verdad?, pacientes que estaban debutando con estatus epiléptico, no se podía encontrar la etiología, y finalmente quedaban como este grupo de etiología desconocida. Y además, este grupo de etiología, además de tener incapacidad de determinar la etiología dentro de las 72 horas posteriores al inicio del estatus, o sea, los pacientes habían sido sometidos a varios exámenes, además es un grupo de pacientes que evoluciona con un estatus de difícil manejo. Y es ahí donde aparece este concepto que quiero que lo conozcan, lo retengan, pero efectivamente espero que nunca estén frente a uno de estos casos porque es de muy, muy, muy difícil manejo, es algo muy frustrante, y es el concepto del NORSE, que es el New Onset Refractory Status Epilepticus, que es definitivamente un tipo de presentación clínica, ¿ya? Es un tipo de presentación clínica de estatus, no es un diagnóstico específico, y se observa y se presenta o se determina en un paciente que no tiene antecedentes previos, ni de epilepsia, ni de ninguna patología previa, y que cursa con un estatus epiléptico, y que es un estatus epiléptico de muy difícil manejo, refractario, definitivamente refractario, no hay causa estructural, tóxico-metabólica activa, ninguna causa clara. Y cuando se va a buscar la etiología ya más específica sobre este grupo, se encuentra etiologías más o menos en la mitad de ellos, y se encuentran 2 etiologías muy importantes, la autoinmune y la encefalitis paraneoplásica. Y probablemente son estos conceptos que ustedes ya han escuchado y ya manejan en relación al NORSE, es que son entidades, o sea, son formas de presentación clínica de estatus que están relacionados a este ambiente como autoinmune, ¿no es cierto? Y eso también es muy importante de saber porque en este grupo de pacientes probablemente el esquema propuesto para manejo de estatus no va a resultar, y es por eso que van hacia la refractariedad, y en este grupo de pacientes el esquema va a estar más orientado hacia inmunomodulación, ¿no es cierto?, a ese tipo de tratamiento, ¿ya? Y el otro concepto a considerar que está muy familiarizado con el NORSE es el FAIRES, que lo vemos más nosotros los pediatras, y es una categoría del NORSE que puede ser aplicable a todas las edades y que tiene la misma característica, un paciente que no tiene ningún antecedente previo de epilepsia ni ninguna patología neurológica previa y que debuta con un estatus, y este estatus es refractario. Y cuando se va a estudiar no se encuentra etiología. Y en este caso la diferencia entre el NORSE y el FAIRES es que en el FAIRES hay una historia previa de fiebre, de entre 24 horas o 2 semanas previas al inicio del estatus. En relación a la clasificación, vamos a continuar entonces con la clasificación. La edad es muy importante, evidentemente que es muy importante porque no es lo mismo en cuanto a causas, un estatus de un recién nacido que un estatus en un paciente de 60 años. En los adultos mucho más frecuente el accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, la encefalopatía tóxico-metabólica, aquí ya viene la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, y la encefalopatía hipocicloisquémica. Sin embargo, en los niños es mucho más frecuente la causa infecciosa, el traumatismo encefalocraneano y la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y en relación al electro, el electro estaba en la primera pauta de estudio que hay que hacer con estos pacientes, y es muy importante porque afecta la elección muchas veces del medicamento, la agresividad del tratamiento, permite una aproximación clínica, un mejor pronóstico, y como les mencioné recién, debe ser realizado lo más precozmente posible. Hay algunos parámetros que nosotros consideramos, pero eso es más de especialidad. Ahora, el tratamiento como objetivo general se basa en tratar la causa. El tratamiento tiene varios pilares, pero que van todos en paralelo. Pero tratar la causa es muy importante, o sea, tratar de identificar la causa en la medida en que voy manejando al paciente, tratando de hacer el control de crisis, que está aquí ubicado segundo,
pero en el fondo quiero destacar que no olviden lo de tratar la causa, porque pasa eso pasa con el paciente hospitalizado, pasa con el paciente que tiene una historia muy antigua de epilepsia, y que no, es un paciente que tiene epilepsia y que siempre entra por estatus, y no, ya, y justo esa vez el paciente tenía una infección del sistema nervioso central y nadie le hizo la punción lumbar porque era un paciente que, pero este era un evento distinto, y había que enfocarlo como un evento aislado, con el protocolo de estudio para cualquier paciente que ingresa con estatus epiléptico, y por eso que quiero ser bastante insistente en eso. El control de crisis, evidentemente, todo orientado a evitar progresión, daño neurológico, y también tratar complicaciones del estatus propiamente tal y de su tratamiento. Y aquí voy a pedirle prestar esta foto al doctor Trinca, que me gustó mucho. Él plantea estrategia de manejo del estatus epiléptico. Y plantea 3 estrategias. Una que es orientada a la causa, donde él dice, identifique la causa y trate la causa del estatus epiléptico. En el segundo, él habla de rapidez y se relaciona con lo que es T1 y T2. Dice, tratamiento precoz para prevenir las consecuencias a largo plazo y el daño cerebral a largo plazo. Y la tercera estrategia que él plantea es, fíjese, entienda, conozca la fisiopatología del estatus epiléptico y haga un tratamiento en relación a la fisiopatología del estatus epiléptico y al estadio del estatus epiléptico. Y eso es muy importante y es uno de los objetivos de esta presentación que quiero que les quede súper claro y los que voy a desarrollar ahora. En relación a la causa, entonces, insisto, esto es lo mismo de recién, pero aquí lo puse como en gráfica. Hemoglucotest, ABC, intentar conectar al paciente a un electrovideomonitoreo, los exámenes de sangre, que afortunadamente la eficiencia de la enfermera nos va a ayudar porque el paciente llegó y ya le tomaron los exámenes, y la neuroimagen, escáner. Y lo mismo que mencioné recién, un poco ya más dirigidamente, de acuerdo a la clínica, la edad, lo que quieran del paciente, se pueden plantear otros estudios de una manera secundaria, pero esto es lo básico. En relación a la estrategia 2, que tiene que ver con el timing, no olvidar esto, el T1, el T2, recuerden que tenemos 5 minutos para ya empezar el tratamiento farmacológico de una crisis generalizada, 10 minutos para una crisis focal con compromiso de conciencia, y 10 a 15 minutos para una ausencia, muy poco. Y en relación al T2 no tenemos más de 1 hora en general para todo el grupo. En relación a la fisiopatología, considerar que existe durante el estatus epiléptico, durante una crisis, cuando inicia una crisis, al comienzo nosotros contamos con mecanismos homeostáticos regulatorios. Hay cambios iniciales, vasoconstricción periférica, para favorecer y proteger el flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial, taquicardia, hiperglicemia. Sin embargo, posteriormente comienza a aparecer un metabolismo anaeróbico, comienza a haber un aumento del ácido láctico, y después de ya 20 o 40 minutos, disminuyen estos mecanismos homeostáticos iniciales, se produce hipotensión, hipoventilación, hipoxia pulmonar, acidosis respiratoria, rhabdomiolisis, estamos hablando ya de compromiso multisistémico, hipertermia, arritmia, compromiso cardiovascular favorecido por aumento de epinefrina, norepinefrina, toda una cascada de desastre en realidad, lo que se traduce finalmente en alteraciones anatómicas a nivel del sistema nervioso central, es decir, daño cerebral. Esto es para mostrarles, esto también lo mostró el doctor Trinca, que es una cosa que nosotros vemos lamentablemente en relación a los estatus, y son todos estos cambios de hiperintensidades que se pueden ver en la resonancia. Fíjese el edema que tiene ese paciente, que básicamente esto es para mostrarles, como para alarmarlos un poco en relación a eso, y al manejo de los tiempos, que es muy importante. Compromiso cortical que se puede ver básicamente, cortical tálamo y temporal mesial, ¿ya? Y el punto 3 de estos 3 puntos que planteó el doctor Trinca, que tiene que ver con la fisiopatología de la crisis inicial y que luego evoluciona hacia un estatus, y que es muy importante para determinar cuál es mi algoritmo que yo voy a usar en el manejo de los distintos fármacos. Es muy importante esto, que tiene que ver con los receptores GABA. Los receptores GABA, ustedes ya lo han escuchado, y eso lo venimos escuchando desde hace harto rato. Existe un movimiento de internalización de los receptores GABA, y el GABA es básicamente inhibitorio. Y eso va a ir perpetuando finalmente
en la crisis convulsiva, y también va a evitar que ciertos fármacos que tienen efectos o mecanismos de acción a través del GABA tengan menor efecto luego de cierto tiempo de transcurrido el estatus epiléptico. Y esto es así. Esta es la cascada de eventos que ocurren desde una crisis única hasta que ya se ha establecido el estatus epiléptico, definiéndose 4 estadios. En un primer estadio existe básicamente fenómenos de fosforilación de proteínas, donde lo que ocurre es apertura y cierre de canales iónicos y liberación de neurotransmisores. Eso puede durar desde milisegundos a segundos, es bastante rápido. Luego hay una segunda fase donde empieza a aparecer ya tráfico de receptores. Y aquí la cosa, yo creo que este es el punto crítico, porque aquí es cuando ocurre lo que les mencionaba recién de la internalización de los receptores GABA, que son inhibitorios, ¿no es cierto? Excepto en recién nacidos, los receptores GABA son inhibitorios, y el aumento de receptores de glutamato y de AMPA, que son excitatorios, y ahí es cuando se empieza a estructurar este sistema y empieza a cambiar todo este sistema hacia la perpetuación de las crisis, ¿ya? Luego, progresando con el daño y el compromiso fisiopatológico, hay un compromiso en la expresión de neuropéptidos, van a aumentar neuropéptidos P excitatorios y va a haber una insuficiente reposición de neuropéptidos inhibitorios Y. Y posteriormente incluso pueden haber cambios genéticos y epigenéticos a nivel de expresión génica y de metilación de DNA. O sea, el tema es bastante complejo. Ahora, estos 4 estadios en la fisiopatología del estatus epiléptico se relacionan finalmente con los estados o los subtipos de los distintos estatus epilépticos clínicos, ¿verdad? Y el primer estadio podría relacionarse con el estadio epiléptico precoz, que es desde 5 hasta 10 minutos. Luego el estado epiléptico o estatus epiléptico establecido hasta los 30 minutos, que se corresponde con el estadio 2 del punto de vista fisiopatológico. Y ya yo aquí hago como un corte en 1 y 2, porque hasta estado epiléptico establecido yo creo que la cosa podría no verse tan mal. Pero ya de estatus refractario superrefractario la cosa se pone mucho más compleja, y fíjese que estamos en esto ya estadio fisiopatológico. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que cuando tenemos este proceso de internalización de los receptores GABA, antes de eso, las benzodiazepinas tienen muy buena efectividad en el manejo de las convulsiones en ese momento. Por lo tanto, la primera indicación siempre del manejo de una convulsión en un paciente, ahora, yo siempre le digo a los becarios, yo a ustedes les voy a decir siempre, pero todos sabemos que en medicina no existe el 100%, pero en este caso quiero decirles siempre para insistirles en que cuando se enfrenten a un paciente de nuevo con una convulsión, la primera indicación va a ser benzodiazepinas, porque suponemos que en el comienzo del estatus el paciente todavía va a tener sus receptores GABA externalizados, ¿ya? Y por lo tanto va a tener muy buena respuesta a las benzodiazepinas. Por lo tanto, el primer pilar de manejo de un estatus epiléptico es benzodiazepina, ¿ya? No es fármaco, es benzodiazepina. Eso quizás es lo único claro, yo siempre también menciono eso, quizás es lo único claro en el manejo del estatus epiléptico, y es que primero hay que partir con benzodiazepina, ¿ya? Ya cuando el estatus epiléptico está establecido y lamentablemente se va produciendo esta internalización de los receptores GABA, la benzodiazepina ya no responde y no me queda más que pasar a la segunda fase cuando yo digo, no, mi estatus ya está establecido, y ahí ya tengo que usar fármacos antiepilépticos porque los receptores AMPA, los receptores del glutamato, de NMDA, que son básicamente excitatorios, están sobreexpresados y tengo que bloquearlos con algún fármaco antiepiléptico, ¿ya? Ahí ya las benzodiazepinas no van a tener mucho rol. Entonces, en el estado epiléptico precoz, la primera línea de tratamiento son las benzodiazepinas. Acción rápida, y miren, fíjense, 2/3 de los pacientes podrían controlarse si yo usara benzodiazepinas de manera óptima, ¿ya? Eso significa endovenoso, lorazepam o diazepam,
pero también es importante el manejo prehospitalario o incluso en servicio de urgencias, si es que no tengo buena vía venosa, de otras alternativas. Pero en este caso vamos a hablar y vamos a consensuar en lorazepam o diazepam endovenoso. ¿Y cuál es mejor? ¿Diazepam o lorazepam? El doctor Tinka dijo, da lo mismo, no se compliquen, da lo mismo. Lo importante es que usen benzodiazepina endovenosa como primera opción. Diazepam o lorazepam, da lo mismo, pero lo importante es usarlo y usarlo bien. ¿Hay alguna diferencia, sí, entre el lorazepam y el diazepam? Y pareciera ser que el lorazepam tiene una mayor acción en cuanto a duración porque tiene menos distribución en tejidos periféricos comparados con el diazepam. Pero da lo mismo, hay varios trabajos que hablan sobre eso y por lo tanto es que en hospitales pobres no tenemos lorazepam, da lo mismo, el paciente va a andar bien y ese paciente va a tener 2/3 de probabilidad general de responder en esa primera etapa. Lo otro que él mencionó, que lo encuentro muy importante, y es por eso que saco esta foto, un trabajo que ellos publicaron donde entrevistaron o revisaron distintos centros de 3 países de habla germana, que son Austria, Alemania y Suiza, ¿ya? Potencias en manejo de medicina de punta, etc. Y, oh sorpresa, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Es que existían 2 problemas, o quizás 3. Un retraso muy importante en el inicio del tratamiento con las benzodiazepinas de hasta 30 minutos, lo que determinaba que, y el segundo problema es que los médicos no utilizaban las dosis adecuadas. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina se puede usar 2 veces, por lo tanto el esquema es benzodiazepina, 5 minutos, benzodiazepina, 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 y luego el estatus establecido. Pero eso inicial no puede olvidarse, benzodiazepina, benzodiazepina, y después veo cómo sigo y cómo sigue el paciente, ¿verdad? Y en estos casos no utilizaban la segunda dosis, por lo tanto se dieron cuenta que en sus hospitales estaban subutilizando las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque se estaban demorando mucho en utilizarla, no estaban respetando el T1, y 2, no estaban respetando las dosis recomendadas que indican use primero una dosis de benzodiazepina establecida, lorazepam 0,1 y diazepam 0,3, eso no es tan difícil de recordar. El problema es que no hacían la repetición de la segunda dosis los 5 minutos después, si es que no respondía a la primera dosis. Y incluso en algunos casos veían que en algunos hospitales usaban levetiracetam en vez de usar benzodiazepina. Y en esos casos, esta es la curva de respuesta de los estatus. La curva de respuesta era muy baja. Y la curva de respuesta en general que ellos tenían en relación al uso de la benzodiazepina era más o menos de un 40 a un 60% o menos. Y decían, pero ¿cómo? Si en general nosotros sabemos que es un 2/3, 75% de los pacientes responden a benzodiazepina y en el caso nuestro solamente está respondiendo un 40-50%, y se dieron cuenta que era porque estaban cometiendo esos 2, y si sumamos el levetiracetam, 3 errores. Así es que no olvidar eso, muy importante, pasa en todos lados, pasa en Chile lo más probable. Aquí están las dosis, que es bien importante de conocer, pero en realidad no es tan complejo. Lorazepam 0,1 y diazepam 0,3, y esperar 5 minutos, si no responde, volver a repetir, ¿ya? Aquí ya estamos avanzando negativamente, en realidad, si es que el paciente no respondió al esquema anterior, benzodiazepina, que es el estadio inicial del estatus, ya estamos entrando a lo que es el estatus epiléptico establecido. Y recordemos nuevamente qué es lo que pasa a nivel fisiopatológico en este estadio 2, que se corresponde con el estatus epiléptico establecido. Hay una internalización de los GABA inhibitorios y una externalización de receptores de glutamato y AMPA. Por lo tanto, eso podría explicar por qué mis benzodiazepinas ya no me sirvieron, porque probablemente llegué más tarde, y ahí lo que tengo que utilizar son fármacos antiepilépticos, ¿ya? Porque necesito neutralizar esos otros receptores. ¿Y qué fármacos antiepilépticos? En esta etapa antes usábamos o teníamos a disposición la fenitoína y el fenobarbital, no era tan difícil. O usábamos fenobarbital y si no respondía usábamos fenitoína, o el que prefería usaba fenitoína y después de 30 minutos o sí tenía que esperar y usar el fenobarbital. Pero ahora tenemos más alternativas.
ahora tenemos 5 alternativas. Tenemos el levetiracetam, tenemos el ácido valproico, tenemos la lacosamida, la fenitoína, el fenobarbital. Esas 5 alternativas existen para este estadio. Luego de las 2 dosis repetidas de benzodiazepinas que no me sirvieron, el estatus ya está establecido y tengo esas alternativas. Hay varios trabajos, 3 trabajos bien grandes, que muestran que todos son bastante efectivos y tienen una eficacia bastante similar, por lo tanto yo podría usar indistintamente cualquiera. En pediatría en general, el más utilizado es la fenitoína. El problema de la fenitoína es que todos sabemos que produce efectos cardiovasculares importantes y por lo tanto hay que administrarlo muy lento. No sé si ustedes han visto la administración que uno está ahí con el paciente convulsionando, no responde a benzodiazepina, 5 minutos de benzodiazepina, 5 minutos, está todo establecido, pasemos a la fenitoína. Le vamos a pasar la fenitoína, 30 minutos pasando la fenitoína, porque lo tienen que pasar lento porque es un fármaco peligroso desde el punto de vista cardiovascular, a pesar de que los niños no tanto. Lo tenemos que esperar media hora. La respuesta generalmente se produce como a los 10-15 minutos, pero de todas maneras hay que esperar un buen tiempo. La fosfenitoína venía a salvar ese problema, pero en realidad no existe en Chile, no importa, porque es más o menos similar, porque si bien es una prodroga, se la damos antes, se la podemos dar más rápido, de todas maneras tiene que metabolizarse internamente y pasar a fenitoína, igual pasaron 15, 20 minutos, así es que es más o menos lo mismo. Así es que da un poco lo mismo fenitoína, fosfenitoína. Por lo tanto, lo que se plantea en estos casos es quizás dar alternativa a ácido valproico o al levetiracetam, y si no responde, ahí hacer el cambio a fenitoína. Y hay que cruzar los dedos porque después de fenitoína ya sí que estamos entrando en una etapa mucho más compleja, ¿ya? Y esto es un resumen de los fármacos, también se lo pedí prestado al doctor Trinca, de los fármacos utilizados en esta fase 2 de estatus ya establecido, con la fenitoína, el mecanismo de acción, no olvidar las dosis de carga, esas cosas hay que tenerlas ahí en mente, no sé, a veces 15, a veces 20, pero no bajarse mucho, las dosis son las que están ahí, y son esas dosis, no necesariamente si es 18 a 20, mole 15, no, ¿para qué? Si la dosis es 18 a 20, esas son las dosis. ¿Ah? En relación a algunas complicaciones que pudiera haber, hay que tener en cuenta eso, pero en general, por lo menos en la parte pediátrica, es bastante bien tolerada la fenitoína. El levetiracetam se insiste harto, y el doctor Trinca insistió mucho en que no usemos dosis tan bajas, no usemos 10-20, él dice usar 70, 60, 70, dosis altas de carga, y ese pareciera ser también un error bastante frecuente que se comete con el levetiracetam, que tiene un perfil muy seguro, por lo tanto es una muy buena alternativa para un manejo inicial en esta fase. No inicial en la fase 1 del estatus precoz, ¿no es cierto? El error que cometieron en los países de habla germana. Pero en esta fase podría ser una buena alternativa. Y si no responde, ya sé que tengo mi fenitoína, porque esta la paso en 5 minutos y sé rápidamente si va a responder o no. Pero si no, tengo la fenitoína detrás, ¿ya? El valproato también es una muy buena alternativa, un poco más cara, no está tampoco a disposición en todas partes, hay algunos problemas idiosincráticos, el susto de la cosa hepática, en los pacientes pequeños es más riesgo todavía, no sabemos a veces la etiología, si tiene alguna enfermedad mitocondrial o algo que pudiera determinar alguna falla hepática, y a veces uno le da un poco más de temor esto, hay que tener cuidado, pero también es una alternativa, y quizás es una alternativa antes del levetiracetam en pacientes que traen el diagnóstico de una epilepsia generalizada, por ejemplo, idiopática, una mioclónica de Jans que debuta o que hace un estatus epiléptico, que llega con un estatus epiléptico, quizás en esos casos está más recomendado usar valproico, y si no responde ya es definitivamente la fenitoína, en vez del levetiracetam en esos casos. El fenobarbital se prefiere más para los pacientes recién nacidos. Recuerden que produce mucha depresión respiratoria, así que hay que tener harto cuidado. Todo esto es en servicio de urgencia, no necesariamente en UTI, así es que ese es el gran problema del fenobarbital. Y la lacosamida creo que no está en todas partes, pero está llegando como una alternativa, que tiene un mecanismo de acción bastante parecido a la fenitoína sobre canales de sodio, solo que uno tiene activación rápida y otro tiene activación lenta, pero es algo que no ha llegado todavía, ¿ya? Y esta también me pareció muy importante, lo mencioné ya, y es que cuando paso del paso 2 de un estatus establecido y digo, cuando digo no responde, para pasarme a esa etapa que yo digo la segunda etapa, que es oscura, que es el refractario, el superrefractario, no pasar a esa etapa si no se ha usado la fenitoína, a menos que el paciente tenga una super contraindicación de uso de fenitoína, no saltarse a la etapa 3,
si no hemos usado la fenitoína, ¿ya? Eso tiene que quedar ahí como muy claro. Un poco sobre estatus epiléptico refractario y superrefractario. Bueno, en el refractario lo que se busca, en el fondo, entre comillas, es como resetear esta actividad cerebral que está generando este estatus epiléptico y tratar de producir una disminución de la actividad cerebral vía inducción de un coma. ¿Ah? Un coma farmacológico, ¿verdad? Y para eso hay varios fármacos, midazolam, pentobarbital, tiopental, ketamina, propofol, pero por lejos el más utilizado es el midazolam en dosis de midazolam para el manejo de estatus, pues no en dosis de midazolam para intubar al paciente y mantenerlo tranquilo, ¿verdad? Y esas dosis están en todas partes, si prefieren miligramos por kilo por hora, si prefieren gamma, pero esas dosis están y uno debería tener un protocolo básico ahí en su centro de trabajo para no cometer errores en relación a eso o tenerlo, y eso ya me da un poco más de tiempo, ¿no es cierto? No estoy en la entrada recibiendo al paciente o viéndolo ahí hospitalizado que está haciendo las crisis, sino que ya estoy un paciente en el que ha pasado más tiempo y tengo más tiempo para revisar eso. Y de hecho aquí ya el manejo quizás después del midazolam ya se hace un poco más difícil, más complejo, no hay tanto consenso y ya va a depender un poco más de la teología, etcétera. Algunas palabras sobre lo que es el coma o el coma farmacológico, el coma inducido, como se conoce, que siempre se ha mencionado que la idea es mantenerlo 24-48 horas. El Otontinka fue muy enfático en recordar que estos son tratamientos que son muy de riesgo, sobre todo para los pacientes adultos. Él es neurólogo de adultos, sobre todo para los pacientes mayores, muy de riesgo. Y tiene mucha comorbilidad solo el tratamiento. Y por lo tanto están tratando cada vez de acortar más esta indicación de 24-48 horas, y él ahora propuso 35 horas, y yo quería como mostrarles eso, de que es muy riesgoso ese esquema de tratamiento, pero cuando hay que hacerlo no queda muchas más alternativas. Y en relación a perspectivas futuras, esperamos que aparezcan algunos trabajos que se están haciendo con animales donde existen fármacos en mezcla, ¿no es cierto?, con mecanismos de acción que combinan moduladores de GABA con antagonistas de NMDA, con ácido valproico, demostrando que terapia combinada es mejor que monoterapia. Bueno, son cosas que vienen y que esperamos que vengan pronto porque definitivamente lo estamos necesitando. Estoy terminando. No sé cuánto me quedan unos minutos, pero bueno, vienen las conclusiones. Lo primero, el estatus epiléptico es la emergencia neurológica más común, y quizás una de las pocas emergencias que tenemos. Entonces, en neurología nosotros siempre tenemos harto tiempo para estudiar a los pacientes, vimos algo, llegamos a la casa, lo estudiamos tranquilamente 2, 3 días, una semana. Tenemos pocas urgencias, por lo tanto no podemos no conocer y sabernos esta hay que tenerla. O la tenemos aquí o la tenemos en el bolsillo, hay que tenerla rápido y manejarla rápido, porque la respuesta tiene que ser rápida. Segundo, tienen que leer este paper, súper importante que lo conozcan y que lo manejen. Tercero, esto de las estrategias que propone Trinca, fijándose en la causa, fijándose en que hay que ir muy rápido el T1 y el T2, no olvidarse, estamos contra el tiempo, y fijándose en la fisiopatología, ¿ya? Muy importante. No olvidar estos eventos fisiopatológicos que finalmente son los que determinan la elección de los algoritmos propuestos, ¿no es cierto? Y el orden que yo debería seguir de los tratamientos. No olvidar que 2/3 de los pacientes en estatus van a responder a benzodiazepinas endovenosas, pero en dosis adecuadas, 2 dosis si es necesario. No usar fármacos antiepilépticos, me refiero a fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, lacosamida, fenobarbital, ¿no es cierto?, los que estaban en la segunda fase, si no he usado antes las benzodiazepinas. No pasarme al estadio de coma inducido con midazolam o pentotal o lo que sea, si no he usado la fenitoína antes, si no he agotado la fenitoína antes cuando no esté contraindicada. Y eso es lo que les quería contar en relación al manejo de crisis en urgencia y estado epiléptico. Quería destacarles los puntos más relevantes. Evidentemente que hay cosas que se quedan, quizás me quieran preguntar algo más después.
pero eso era lo más relevante que quería contarles. Ya. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a dar paso inmediatamente al espacio de las preguntas. Han llegado algunas preguntas a nuestro chat y ahora dejo con ustedes entonces al doctor Jorge Förster, nuestro director de extensión, que va a moderar esta parte. Bueno, buenas noches ya a todos. Un agrado nuevamente dirigir este espacio de comentarios y respuestas a preguntas. Y primero quiero partir comentando que hemos escuchado otras presentaciones. Un aspecto súper general que me parece clave y muy importante, que lo que presentó Elizabeth Carroll en relación a la respuesta de la familia y el manejo, que en mi experiencia como médico, inicialmente cuando uno se forma planteando que los aspectos biológicos son claves. Y si uno no maneja los aspectos biológicos, nunca va a aceptarlo. Y por el camino uno se da cuenta que estos aspectos psicosociales en la experiencia son los más importantes, ¿verdad? Porque logra adherencia al tratamiento y adherencia a los controles. Son una serie de intervenciones que parecen ser como de sentido común, pero no son tanto de sentido común. Hay que ser súper expertos. Y por ejemplo, en la experiencia clínica que estoy teniendo con los pacientes, por ejemplo, de estos estilos, cómo la familia se maneja o enfrenta estos problemas, ¿cuál crees tú que es el estilo que predomina en nuestra población actualmente? ¿Es el estilo más bien sobreprotector? ¿Qué crees tú? Lo que observamos, principalmente en las familias que atendemos, es un estilo más bien sobreprotector. Acá en la presentación lo presentamos como bien extremos, pero sí, en general, principalmente cuando parte el diagnóstico y la mayoría de las familias tiende a sobreproteger, no solo a los niños, sino que también entre los adultos, entre las parejas, los hijos a las madres, entre hermanos adultos también se sobreprotegen. Y hemos visto pacientes, esto tiene consecuencias bien nefastas, porque hemos visto pacientes que incluso pareciera que son discapacitados cuando no lo son, por la forma como los ha invalidado su propia familia. Así también hay experiencias de familias con pacientes que, aparte de la epilepsia, tienen alguna discapacidad y son criados igual que sus hermanos, con la misma exigencia, con la misma autonomía, y sorprenden en sus conductas, los hábitos, las habilidades sociales que han desarrollado. Sin embargo, lo que más se observa en la práctica son las familias sobreprotectoras. Sí, porque por otra parte, la llegada de una enfermedad crónica a la familia, una enfermedad crónica estigmatizante, ¿ya? En que la familia asume a través de esta sobreprotección y genera tempranamente el estigma, es una amenaza para el sistema familiar. O sea, no sé cuál es tu experiencia, pero la experiencia que tenemos muchos neuropediatras y que el impacto del diagnóstico es espectacular. Por ejemplo, hay estudios que comparan el impacto del diagnóstico de epilepsia en los niños versus diabetes, que bueno, que trabajamos en epilepsia nos parece que la diabetes es bastante más grave que la epilepsia, pero frente al diagnóstico de diabetes, la familia no se desorganiza tanto como frente al diagnóstico de epilepsia. Y no sé qué es lo que has visto tú en cuanto a desintegración de la familia. Es decir, que el papá frecuentemente, el hombre, sale arrancando rápidamente esta relación, sobre todo cuando estamos frente a una epilepsia refractaria. Y esa es la experiencia, por lo menos en el sistema público, que un porcentaje importantísimo de familias de niños con epilepsia refractaria son uniparentales, están las mamás presentes y el papá ya no está presente. No sé cuál es tu experiencia, Elizabeth. Sí, es bastante lamentable, pero es cierto. Nosotros lo vemos principalmente cuando trabajamos con los grupos de autocuidado. Yo creo que un 80% de las madres están criando solas. Pareciera que los padres abandonan rápidamente el barco cuando la situación se pone más compleja. Y
algunas familias que se mantienen juntas en la dinámica, igual están estas madres criando solas, porque esta figura paterna no se involucra, como decíamos también en la presentación, no sabe qué medicamentos toman, nunca han acompañado al paciente a un control, solamente se quedan en el rol de proveer a la familia, y es la madre la que va a los controles, compra medicamentos, sobre todo en la familia de pacientes más grandes. Yo también creo que eso hoy día en las nuevas familias también ha ido cambiando. Las familias más jóvenes vemos a padres y madres involucrados de la misma manera, pero eso se ve en algunas familias con niños más pequeños. Pero lo que históricamente se ha mostrado es como bastante abandono por parte de los padres y muchas madres criando solas, ya con hijos adultos. Y eso habla negativamente del rol que hemos tenido los equipos de salud en manejar integralmente esto. O sea, por ejemplo, las familias necesitan no solamente apoyo de un trabajador social, como dice, necesitan apoyo psicológico, necesitan que uno entienda, que uno comprenda las necesidades, necesitan que uno evalúe en qué etapa del duelo que planteaste tú a esta familia, porque si está en la etapa de negación, es súper difícil que escuchen mucho estos consejos e indicaciones, ¿no es cierto? Y los médicos tendemos a culpar, ¿no? Si esta mamá no entiende nada, no puede entender, ¿ya? Claro. Está en una crisis y sus mecanismos racionales para asumir el problema no están actuando. Así que yo siento que lo que planteó Elizabeth hoy día, el enfoque de la familia, es una cosa que uno debe tener en cuenta, que es clave para asegurar un buen manejo de muchas epilepsias con enfermedad crónica. Ahora, con respecto a comentarios con respecto a la excelente y extensa presentación que nos ha hecho el doctor Francisco López, podría parecer que la cosa es súper compleja, ¿ya? Que se requiere ciertos tratamientos terciarios para manejar bien, y no es la realidad de muchos centros, ¿ya? Y no es la realidad de muchos servicios de urgencia a nivel de todo el país, ¿ya? Nosotros sabemos que, por ejemplo, yo soy un médico que tiene en este momento 50 años de experiencia en servicio de urgencia infantil, por lo tanto me ha tocado asistir a muchas crisis epilépticas, y cuando yo partí con esto, era un espanto atender una crisis epiléptica, no tenía idea de lo que iba a pasar, si el paciente iba a responder, si se iba a morir, si se iba a morir. Y bueno, después uno va agarrando un poco de cancha, ¿ya? Y por lo tanto asistió también a muchos tratamientos. Por ejemplo, en la década del 70 partí usando diazepam por vía endovenosa, pero la cantidad de presiones respiratorias que yo tenía era importante, porque la enfermera ponía un bolo de diazepam y yo no sabía si iba a deprimir, lo ambuceaba por algunos minutos y salía adelante, ¿ya? Y todo el mundo sabía que se deprimían y nadie se ocurría que había que administrar más lento, ¿ya? Usamos fenobarbital intramuscular, que parece ahora una cuestión súper errada, ¿ya? Porque lo da niveles sanguíneos súper lentamente, ¿ya? Le teníamos miedo al fenobarbital intravenoso, pero hay una pregunta que es súper útil, pero hay que estar listo para intubar al paciente, ¿ya? Hay que proteger la vida aérea. Y por otra parte, me ha tocado ver muchos errores de falsos diagnósticos de estatus epiléptico, de estatus convulsivo. ¿No es cierto? Crisis psicógenas. Por ejemplo, llego al servicio de urgencia, hay una niña de 14 años que nos cuenta la familia que ha estado ya hospitalizada por 2 estatus convulsivos previos en una clínica privada, y se puede trasladar, que ha estado toda la noche con una crisis tras otra, le han puesto 600 miligramos de fenobarbital, no se le pasa, ¿ya? Le usaron benzodiazepínicos, y le pregunto a la enfermera y al médico que están ahí que nos describa las crisis. Y me dicen, doctor, mire, esta niñita aprieta los ojos fuertemente y se pone a saltar inmediatamente. Es una crisis psicógena, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no va a responder en ninguna metodología usada o los fármacos. O, por ejemplo, tratar una respuesta extrapiramidal a un medicamento antipiléptico que carbamazepina con un estatus epiléptico focal. O sea, tratar movimientos o un corea reumático, un hemicorea reumático, como utilizarlo en la UCI como un estatus convulsivo focal. ¿No es cierto? Bueno,
Por lo tanto, la lección que uno aprende es que lo primero que uno tiene que hacer es tratar de decir, es una crisis epiléptica o no es una crisis epiléptica. Y lo segundo probablemente, y ya Francisca hizo bastante énfasis, tratar con un benzodiazepínico, aunque no uno tenga idea de lo que está tratando, ¿ya? Y asegurarse que si no tiene un grupo test, poner fuera un glucosado en forma inmediata. Eso es lo primero habitualmente, y con eso en la gran mayoría de los casos van a andar bien. Y esta premisa que decía Francisca de todo paciente que llegue convulsionando un servicio de urgencia tiene un estatus, y entre lo demuestra lo contrario, es fundamental. O sea, no hay que esperar, ¿ya? Yo no sé, Francisca, si tú quieres agregar algún otro comentario, porque aparte de, hay una pregunta específica si el ácido valproico viene en presentación parenteral, y si es, y lo otro que yo quería insistir, que todos creemos que el fenobarbital es súper barato. El fenobarbital es más caro que el ácido valproico endovenoso. Explica cómo se usa el ácido valproico endovenoso, porque es súper útil. A ver, hay ahí una pregunta donde dice, ¿y el uso del fenobarbital? Un poco lo que les mencionaba, debido a que yo ya usé 2 dosis de benzodiazepina, y lo mencionaba también el doctor Fester. La idea también del tratamiento es minimizar los efectos adversos del propio tratamiento, y yo hasta ese momento estoy fuera de la UTI, con pacientes respirando normalmente, entonces, de manera autónoma. Entonces, mi idea no es... uno de los grandes problemas de la fase y del tratamiento del estatus refractario superrefractario es que el paciente ya tiene que estar intubado, porque los fármacos que voy a usar van a producir depresión respiratoria. Entonces, si hay medicamentos que en la fase 1 y 2 de estatus precoz y establecido me permiten que eso no ocurra, eso es lo que yo voy a tratar de usar, y por lo tanto voy a evitar el uso del fenobarbital en estos pacientes por esa razón, por la depresión respiratoria. No quiero agregar morbilidad a mi paciente. Por lo tanto, el fenobarbital se reserva, si bien es un muy buen fármaco, se reserva para el manejo del estatus en el recién nacido que tiene otra fisiopatología, donde las benzodiazepinas probablemente no tienen tan buena acción, y se parte con fenobarbital en ese grupo de pacientes. Pero en los niños, por esa razón, es que vamos a evitar usarlo. Y por lo menos en los niños, y más aún en los adultos casi no se usa, pero evidentemente que es una buena alternativa, es un buen fármaco, pero es un paciente que ya ha recibido 2 dosis de benzodiazepinas, y es altamente probable que con una dosis de fenobarbital tenga que intubarlo, y esa no es la idea, ya no es la idea de morbilidad. El ácido valproico sí existe en presentación parenteral, y es por eso es que en el manejo del segundo estadio, cuando el estatus ya está establecido, luego de que no me ha resultado con este 75% que responde a las 2 dosis de benzodiazepina, es que el ácido valproico está, porque todo esto son manejos que se hacen endovenoso, ¿verdad? Y está junto, yo les mencionaba, con el levetiracetam, ácido valproico, fenitoína, lacosamida, fenobarbital, quizás ese sería el orden. La lacosamida sí que es un poco más difícil de obtener la vía endovenosa, así que quizás para la fase 2 los 3 fármacos que están fuertes ahí es el levetiracetam, el ácido valproico y la fenitoína. El ácido valproico ya está como en hartas partes, pero quizás está por un lado levetiracetam, ácido valproico, y si no responde uno de esos 2 que yo decidí usar inicialmente, me cruzo a la fenitoína. Recuerden que la idea es no usar más de 2 alternativas, y una de esas tiene que ser la fenitoína. Y la idea es probar primero con una que se puede administrar más rápidamente, o sea, levetiracetam o ácido valproico, y si no tengo ácido valproico, levetiracetam, que sí, ya está en todas partes, y si no responde, pruebo con fenitoína, y luego si no responde, ya estamos entrando en esta fase del estatus refractario, donde obligatoriamente el paciente voy a tener que intubarlo, porque es midazolam lo que voy a tener que usar, ¿ya? Perfecto. Y esto, Francisca, ahora hay una pregunta, después te pedí tu opinión del sector. Hay una pregunta que me gustaría que nos contestara Elizabeth, que una cosa parece como recomendación práctica, se plantea que hay una familia disfuncional con escaso apoyo entre pares, donde un niño o un adulto con discapacidad intelectual no puede seguir su tratamiento y depende de otra persona. ¿Cómo sería una buena estrategia para abordar el paciente y su red de apoyo para su cuidado? Esa es la pregunta que se le plantea a Elisa. Sí.
Yo creo que en ese caso es importante identificar el motivo del abandono del tratamiento, si obedece a algún aspecto económico o de hábitos, y como habla la pregunta de que es un paciente discapacitado, niño o adulto, acá hay que abordarlo desde el cuidador. Y es súper importante identificar, diagnosticar a este cuidador porque probablemente esté muy cansado y eso le está impidiendo llevar el tratamiento del paciente como corresponde. Entonces, creo que en este caso es el cuidador el que necesita la contención y el apoyo para que pueda ejercer el cuidado de este paciente, ¿cierto? Y desde ahí conectarlo con las redes de apoyo para tener beneficios sociales para los medicamentos, para tener los controles, recibir orientación farmacológica tan importante dependiendo de las características socioculturales de la familia. Muchas veces la familia ni siquiera entiende una receta, no la puede leer, no entiende las dosis, entonces la orientación farmacológica en este caso juega un rol fundamental, desde cosas tan sencillas como dibujar una pastilla, partirla en 4 y explicarle esto es la mitad, esto es un cuarto, este es el medicamento que toma, estos son los horarios, desde perspectivas muy simples y muy prácticas para los cuidadores. Perfecto, Elizabeth, muchas gracias. Finalmente, para cerrar esto, Francisca, brevemente, ¿qué experiencia tienes tú con uso de carga y farmacología, por ejemplo, valproico de diazepam por sonda nasogástrica, cuando uno no tiene accesos venosos? Sí, yo tengo experiencia con la cosamida, con topiramato, y el topiramato se plantea como una buena alternativa, es una pregunta que aparece ahí, por sonda nasogástrica, y tengo buena experiencia, han dado bien en usar dosis altas, y me han dado bien, y la lacosamida también la hemos usado por sonda nasogástrica y también con buena respuesta. Más que nada porque no está la formulación o porque en ese minuto no teníamos la formulación endovenosa, porque no me ha tocado esto de que no se puede administrar levetiracetam endovenoso, en general lo tenemos, u otros, ¿eh? O el ácido valproico endovenoso, pero sí el topiramato yo creo que es una muy muy buena alternativa para usar por sonda nasogástrica, y la lacosamida también una muy buena alternativa, sobre todo ahora que la lacosamida está entrando endovenoso también con una eficacia similar a la fenitoína. Así es que yo creo que son dos alternativas que podrían barajarse en estos casos. Perfecto, yo tengo experiencia cuando no teníamos levetiracetam endovenoso y valproico endovenoso de carga masiva por vía gástrica. Bueno, quiero agradecerle a nuestras dos expositoras, Elizabeth Caro y la doctora María Francisca López, y doy paso a Loreto González, nuestra coordinadora de educación, que va a cerrar esta actividad. Adelante. Sí, yo también me sumo a los agradecimientos, doctor, de nuestras dos expositoras de esta última sesión, por esas excelentes exposiciones, a Elizabeth Caro, nuestra trabajadora social de allá de Curicó, a la doctora María Francisca López también, y a usted, pues, que ha sido el coordinador de todo este ciclo, de todas estas clases, de estas 8 clases, y que también va a estar ahí conmigo trabajando poco en lo que viene ahora, que es la certificación de nuestros alumnos que desean el certificado. Por eso quiero terminar la sesión de hoy día agradeciendo su asistencia a los alumnos que nos siguieron cada semana, y contándoles, como dice ahí en la pantalla, que los próximos días, la próxima semana probablemente vamos a hacer envío de la prueba a quienes estén interesados en el certificado, y también les vamos a indicar bien claramente en el correo cuál va a ser el procedimiento, el plazo máximo que está ahí señalado también, y cualquier otro tipo de detalle. Invitarlos también a visualizar las clases que no pudieron ver porque no pudieron conectarse o porque hubo problemas de señal débil, que también nos ha tocado con algunos correos que nos han llegado, a que puedan visualizar estas clases en nuestro canal de YouTube, y quienes no conocen el canal pueden meterse en nuestra página web y ahí en noticias aparece el link directo. Así que nos despedimos
y nos veremos próximamente en una nueva actividad de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Francisca. Hasta gracias. luego, Elizabeth. Chao. Chao. Chao, que estén bien.